Entonces, como comentamos en el video anterior, esto es a lo que se le llamó la integral. La integral es entonces el límite cuando n tiende a infinito de las multiplicaciones de f de x por delta x de una sumatoria desde que k vale 1 hasta n. Es una sumatoria de áreas de rectángulos. Esto es a lo que se le llamó la integral y posteriormente se llegaron a inventar o crear fórmulas cuando se veía que se repetían patrones, que son las fórmulas de integrales que existen ahora. Pero inicialmente la integral se calculaba de esta manera. Entonces vamos a calcular integrales así, como se calculaba en un inicio por los matemáticos cuando las fórmulas no existían, ¿ok? Vamos a calcular la integral entonces de 2x desde 0 hasta 1, que sería calcular el área de abajo de esta función de 0 a 1. La a es 0, la b es 1. Y para calcular el delta x, que va a ser el ancho de nuestros rectángulos, nosotros vamos a hacer b menos a, que sería 1 menos 0. Para saber qué distancia hay de 0 a 1, así como lo decíamos en el otro video. Entre n, que es la cantidad de rectángulos que, bueno, ahorita le vamos a dejar como n para no manejar el infinito. Ya sabemos que vamos a manejar un número infinito de rectángulos porque queremos el área exacta. 1 menos 0 nos va a dar 1. Y aquí nos va a quedar sobre n. ¿Esto qué significa entonces? Bueno, significa que si ustedes dibujan los rectángulos es mucho más fácil que lo puedan comprender. Significa que los rectángulos van a medir de ancho 1 sobre n, todos los rectángulos. Todos los rectángulos van a medir 1 sobre n. Porque acuérdense que el ancho va a ser el mismo para todos. El primer rectángulo va a medir 1 sobre n. El segundo rectángulo también va a medir 1 sobre n. El tercer rectángulo también va a medir 1 sobre n. El último rectángulo también va a medir 1 sobre n. ¿Ok? Entonces este rectángulo también mide 1 sobre n. Y luego, para comprenderlo un poquito mejor, hay que poner que obviamente estos rectángulos van a empezar en el número 0 y obvio van a terminar en el número 1. Pero suponiendo nosotros que esto que está aquí abajo de la base de nuestros rectángulos, toda esta línea, es el eje X, y yo quisiera saber qué valor de X hay aquí, el valor de X que hay aquí es la distancia que va a haber desde esta línea hasta el 0, que en este caso la distancia que va a haber es 1 sobre n. Por lo tanto, la distancia de aquí al 0 va a ser 1 sobre n. Y la distancia de aquí hasta el 0 va a ser el 1 sobre n que se caminó aquí y el 1 sobre n que se caminó acá. Eso quiere decir 2 veces 1 sobre n. Y si nos fuéramos al tercer rectángulo sería 3 veces 1 sobre n. En el cuarto rectángulo sería 4 veces 1 sobre n, que es esta distancia. ¿Ok? ¿Sí está claro? En el primer rectángulo, 1 por 1 entre n. En el segundo rectángulo, 2 por 1 entre n. En el tercer rectángulo, 3 por 1 entre n. En el rectángulo n, entonces va a ser, en este lugar, n veces 1 entre n. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí van 2 veces la distancia de 1 entre n, que es la del primer rectángulo y la del segundo. En el segundo rectángulo es 2 veces la distancia de 1 entre n. En el tercero 3 veces 1 entre n y en el último va a ser n veces 1 entre n. Esos x los ocupamos porque nosotros ocupamos el valor de x que está a la derecha del rectángulo, porque ese es el que nos va a dar la altura, ¿ok? Acuérdense que estamos usando el método por la derecha. Y una vez que ya tenemos claro esto, entonces vamos a empezar a hacer el cálculo. Para calcular el área, a esto que está aquí, a esta parte, esta parte que está aquí se le llama S sobre N, que significa
sumatoria de n a todo esto, ¿ok? Realmente se está calculando el límite a la sumatoria hasta n, cuando n tiende a infinito, porque es una sumatoria, que va desde que k vale 1 hasta que k vale n, por eso es sumatoria de n. Y entonces vamos a hacer la sumatoria de n, y para no poner el sigma, yo le voy a llamar Sn para empezar a hacer la sumatoria de n. ¿Cómo voy a hacer la sumatoria de todas las áreas? Primero voy a calcular las áreas de cada rectángulo. Para el área del primer rectángulo, el ancho o la base es 1 sobre n. De hecho, ese es el ancho de todos los rectángulos. Por la altura, que va a ser una función, que va a ser el x que tenemos a la derecha en el rectángulo, sustituido en la función para que me dé el y de este punto y me dé esta altura. ¿De acuerdo? Entonces voy a sustituir el x que está a la derecha en la función, me va a dar este punto y me va a dar la altura, que sería sustituir 1 sobre n. Aclarando, las alturas de los rectángulos no son iguales. Yo las dibujé aquí iguales, pero en realidad no son iguales, porque si la función va curva así, de repente la altura de este rectángulo es esto, y la altura de este rectángulo que está por acá, a lo mejor va a ser esta, para llegar al eje X. Entonces las alturas no son iguales. Yo las dibujé iguales, pero nada más como ejemplificando, pero no lo son. Luego el ancho del segundo rectángulo sería 1 sobre n. Y para obtener la altura tengo que sustituir el valor de x que está a la derecha en el rectángulo. El valor de x que tenemos a la derecha en el rectángulo sería este. 2 por 1 sobre n, hay que sustituirlo en la función para calcular esta altura que tenemos aquí. Por lo tanto, voy a sustituir el valor de x, que sería 2 veces que multiplica a 1 sobre n. Ese es el valor de x que tenemos a la derecha en el rectángulo, que es este valor de x, y que vamos a sustituir en la función para calcular la altura del segundo rectángulo multiplicada por su ancho. Luego sería más, y si quisiera seguir con el tercer rectángulo, sabemos que todos los rectángulos tienen un ancho de 1 sobre n. Y tendría que sustituir en la función, acuérdense que el que va a estar a la derecha en el tercer rectángulo va a ser 3 veces 1 sobre n. Por lo tanto, el x que iría sería 3 veces 1 sobre n. Y así me podría ir con 4 veces 1 sobre n, 5 veces 1 sobre n, porque en realidad lo único que va a estar cambiando es esta parte, hasta llegar al último elemento. Obviamente no podríamos hacerlos todos, porque son un número infinito de rectángulos. Nunca terminaría, iría en el millón, en 1 millón de veces 1 sobre n, 2 millones, y nunca terminaría. Nada más hay que ejemplificar unos 2 o 3 rectángulos. En este caso yo puse 3. Tengo 1, 2 y 3. Y el último rectángulo, que su ancho va a ser 1 sobre n, como todos los rectángulos, multiplicando a la altura, que sería sustituir el x que está a la derecha, que el x que está a la derecha aquí sería n veces 1 sobre n para calcular esta altura, ¿de acuerdo? Entonces, el x que está a la derecha en el último rectángulo sería n veces 1 sobre n. Una vez que ya tengo planteado, porque este es el planteamiento de la suma de las áreas, lo que sigue en el otro paso es que yo sustituya las funciones, que haga estas composiciones que yo aprendí a hacer en cálculo diferencial. Voy a sustituir 1 sobre n en la función. ¿Cuál es mi función? Recuerden que la función era 2x. Entonces, ahí en la función que es 2x, cada vez que yo vea x, voy a escribir el valor de x, ¿ok? Que el valor de x en la primera va a ser 1 sobre n. En la segunda, el valor de x va a ser 2 veces 1 sobre n. Él va a ser el x.
En la tercera, este va a ser el valor de x. En la cuarta, este va a ser el valor de x que vamos a sustituir. Y así sucesivamente en todas las funciones. Entonces vamos a empezar a hacer las sustituciones. Nos va a quedar entonces 1 sobre n. Obviamente el ancho que está aquí se va a repetir. Pero esto que está acá va a desaparecer. Esto ya no lo vamos a escribir porque lo vamos a calcular. Se va a cambiar por esto. Entonces nos va a quedar el 2 que está en la función, que sería este 2, por el valor de x, que la x es esta que tenemos aquí, que sería 1 sobre n. ¿De acuerdo? Más el ancho del segundo rectángulo, que es 1 sobre n. Y de ahí seguiría la función 2 por x. Y entonces esta parte, la f ya no la pongo, porque esta f significa pendiente sustituir en una función llamada f. Y yo ya voy a sustituir. Entonces ya no lo pongo. Ya en lugar de eso pongo 2x, que sería 2 por mi valor de x en el segundo rectángulo, que es 2 por 1 sobre n. Y entonces sería 2 por 1 sobre n. Más el ancho del tercer rectángulo, que sería 1 sobre n, por la función que es esta, sería 2 veces por el valor de x en el tercer rectángulo, que el valor de x es 3 por 1 sobre n. Y luego más 3 puntos suspensivos, porque esto va a continuar, obviamente. Y luego sería el ancho del último rectángulo, que el ancho del último rectángulo sería 1 sobre n. Y de ahí seguiría la función que es 2x, que sería 2 por el valor de la x, que la x en la última función es n por 1 sobre n. Entonces multiplicaría a n por 1 sobre n. Y ahí terminaríamos. ¿Qué sigue? Simplificar. Hay que detectar cuántos términos tenemos para poder simplificar y ver si podemos aplicar el tipo de factorización de factor común. Tenemos este término y aquí y se termina en este lugar porque hay un más. Aquí hay otro término. Los términos terminan donde hay un más o donde hay un menos. Aquí hay otro término y termina aquí porque hay un más. Y aquí hay un número infinito de términos que no los vemos. Y luego aquí hay otro término, pero visibles tenemos 4 términos. En esos 4 términos se repiten cosas. Lo que podemos ver que se repite en los 4 términos es el 1 sobre n. Los 4 términos tienen 1 sobre n, si se fijan, y tienen un 2. Entonces, podríamos quitarles a los 4 términos este 1 sobre n que tienen y el 2. El 1 sobre n y el 2, el 1 sobre n y el 2, el 1 sobre n y el 2. Eso es lo que podríamos estar quitando en cada término, porque es lo que se repite. Pero aparte se repite otro 1 sobre n, que es este que tenemos aquí, este que tenemos aquí y este que tenemos aquí. Deben de quitar lo más que se pueda. Si se repiten varias cosas, todo lo que se repita en los 4 términos hay que factorizarlo. Entonces vamos a factorizar 1 sobre n, vamos a factorizar el 2 y vamos a factorizar otro 1 sobre n porque todo eso se repite. Entonces en el primer término, si yo le quito 1 sobre n, el 2 y el 1 sobre n, no me quedó nada, pero en realidad sí queda un 1. Cuando tú le quitas todo, queda un 1. Más, en el segundo término, le quito 1 sobre n, le quito el 2 y le quito 1 sobre n, y lo que me queda es este 2. Por lo tanto, queda un 2. Y luego sigue más para ponerlos del tercer término. En el tercer término, yo le quito 1 sobre n, le quito el 2 y le quito el 1 sobre n y me quedó un 3. Más 3 puntos suspensivos. Y en el último término, también le quito el 1 sobre n, el 2 y el 1 sobre n y me quedó n.
y entonces nos queda esto.